Yo me metí a trabajar y en el trabajo empecé a picar código más llevado al data science, pero con datos geoespaciales. Al final era lo que yo lo ligaba con la geología. Nosotros hacíamos una cosa que le decíamos el ciberpatrullaje, éramos como los chivatos de Twitter. Nos conectábamos a una API abierta que se llamaba Twint, que ya está cerrado, y bajábamos data de tweets y demás y hacíamos grafos. Personas que están conectadas con ciertas personas y en función del número de conexiones y la calidad de esas conexiones se puede convertir en un líder de opinión, ¿no? Presentamos un informe en forma de hilo en Twitter y llamó la atención de la CNN, de un analista de la CNN. Salió hablando mi hermano y así captamos la atención de los primeros business angels, que al final son co-founders igual que nosotros, pero bueno, no están en la palestra, y fue como empezó Human Trends. Era como una consultoría de IA en 2020. Antes del estallido antes del boom de GPT, cuando la IA no era sexy. El primero que nos trajeron era un asesor político, no vamos a decir nombre. Decía, bueno, ¿cómo hago para automatizar esto? Estaban escuchando la radio, la televisión, leyendo la prensa. Hicimos un backtrack y dimos con un extractor de información de televisión. Era una IA que se conectaba a la televisión en directo, a la radio en directo, y bajaba esta información, la transcribía y hacía el análisis de sentimiento. Wow. Nace el primer gran software que es nuestro buque insignia a día de hoy, que es TrendSites, el spotter de tendencia. Vale. ¿Cómo os lleva al segundo? El principal objetivo era resolver pains o trabas en ese embudo con IA. La mayoría era por falta de cualificación de leads o falta de foco en el equipo de ventas. ¿De dónde narices sacáis la data para darle ese número? El LMO Metrics es una solución que nace un poco de estamos recibiendo leads de ChatGPT. Vienen con la UTM de ChatGPT incorporada. Quiero saber qué es lo que preguntan para que salga mi business como referenciado. ¿Qué hace? Te permite. Bienvenido a un nuevo capítulo de Marketers Club. Hoy vamos a hablar del negocio del software. Vamos a hablar de SaaS, de Software as a Service, de cómo empezar con una propuesta como emprendedor y ya no solo un software, sino llegar a 5. O sea, negocios encadenados que nos explicarán un poco la historia de cómo se empieza con un software, los recursos que hacen falta, cómo se escala, cómo es el negocio, cómo factura, todo. Y ya tengo por aquí conmigo ya a Nico Viñú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pau? Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Así que nada, tienes una historia como emprendedor curiosa, o que por lo menos a mí me ha parecido curiosa. Yo creo que es una muy buena historia que explicar, ¿no? Cómo empezar con el negocio del software. Es poco convencional mi historia. No es la historia de una persona que haga startup, ¿no? La idea es centrarse en un solo negocio y darle para adelante con eso, pero bueno, ahora lo explicamos. Bueno, lo de uno solo, luego se te ha complicado la cosa, ¿eh? Es bastante más orgánico de lo que parece, porque parece que pegamos tiros para todos lados, pero está bastante controlado. Vale. No. O sea, esto ya me lo has dicho antes de empezar a decir esto. No, ha sido todo muy orgánico, ¿eh? En ningún momento yo he emitido un juicio aquí pero suele ser lo primero. Mal. No, pero suele ser lo primero que te preguntan, ¿no? Bueno, se interesan en invertir en alguna solución o vienen porque les captó la atención una solución y cuando se entran dicen, pero ¿tú estás en cuánto? 5 startups. Y el foco y no sé qué, es la típica, ¿no? Disuade no, sí, interés inversor. Es todo bootstrap. Todo lo que tenemos hay inversores angel, pero ahora nos meteremos. Vamos a empezar por el inicio. ¿Vale? O sea, el inicio es, bueno, ¿cómo empezáis, no? O sea, ¿cómo empieza, digamos? Vamos a empezar por la primera solución, el primer software, la historia, cómo detectas la oportunidad y cómo empiezas. Sí. Bueno, yo un poquito de contexto. Yo estudié geología, nada que ver con IA. Muy. Yo terminé... Relación directísima. Terminé el bachiller y yo ya programaba en mi juventud, tengo 28 años, pero en mi adolescencia programaba y bueno, el código no era algo que me planteara estudiar, simplemente lo hacía por hobby para pagar mis changas, como decimos en Argentina. Y llegó un punto en que, bueno, dije, bueno, voy a estudiar geología, un poco también motivado porque era algo que me llamaba la atención. Terminé la carrera sin pena ni gloria, o sea, quedó ahí. Pero ya mi hermano fue una persona que es co-founder de todas las soluciones. Uh-huh. Fue una persona que me presentó la IA en 2017, por ahí 2017-2018. Y él estudió física por otro lado, y dijo, pues voy a hacer un máster de Data Science, Big Data. Y así fue como se metió. Y yo, bueno, tampoco, como yo codeaba lo tradicional, no me metía un mucho. Físico y un geólogo que se meten a hacer software. Entonces, bueno... yo me metí a trabajar y en el trabajo empecé a picar código más llevado al data science, pero con datos geoespaciales. Al final era lo que yo lo ligaba con la geología.
datos de, no sé, extracción de agua, ¿no? Analíticas, todo llevado para ese lado de Water Analytics y demás. Y hice un máster también de Data Science, y ahí donde conocemos, en este máster es donde conocemos a nuestros dos co-founders también, Miguel y Tony, que son, una vez salimos de la carrera, decimos, bueno, ¿por qué no empezar? Nosotros hacíamos una cosa que se llama Open Source Intelligence, que es básicamente extracción de datos de fuentes abiertas, minado de fuentes abiertas, y con esa información un poco, pues, dar insights. Entonces, en plena pandemia, nosotros hacíamos una cosa que le decíamos el ciberpatrullaje, éramos como los chivatos de Twitter. Nos conectábamos a una API abierta que se llamaba Twint, que ya está cerrado, y bajábamos data de tweets y demás, y hacíamos grafos. Es como personas que están conectadas con ciertas personas, y en función del número de conexiones y la calidad de esas conexiones, pues aglomera más o se puede convertir en un líder de opinión, ¿no? Entonces, en función de eso, intentábamos inferir cuántas personas hablaban en contra del COVID y demás, y se manifestaban. Y esto lo hicimos para Argentina. Hacíamos los scrappers y demás. ¿Y eso por qué? Porque era lo que veníamos mamando de la carrera, entonces nos quedó y lo hacíamos en nuestros ratos libres en plena pandemia. Entonces surgió la posibilidad, presentamos un informe en forma de hilo en Twitter y llamó la atención de la CNN, de un analista de la CNN, porque damos un número de cuántas personas se iban a congregar en un lugar en Santa Fe, en Argentina, y le erramos por 100 personas, una cosa así, ¿no? Y claro, él llamó, y esto lo habíamos hecho un par de días antes de que se diera la manifestación, y era simplemente contando nodos de personas que interactuaban con las matemáticas. Entonces, un poquito a partir de esto, nos llamó la CNN, nos hizo una entrevista en la radio, que fue en 2020, apenas saliendo de la pandemia. Salió hablando mi hermano y así captamos la atención de los primeros business angels, que al final son co-founders igual que nosotros, pero bueno, no están en la palestra, y fue como empezó Human Trends, que es Ethic Intelligence, ¿no? Entonces empezamos a hacer todo lo que es scrapeo de fuentes abiertas. ¿Vale? Y estos business angels nos empezaron a presentar, pues, marcas grandes y demás, y empezamos a trabajar con ellos mediante pruebas de concepto, y así fue como empezamos. ¿Y qué tipo de trabajo hacíais? O sea, ponme un ejemplo de una marca que tenía una necesidad y os pidió un trabajo. Por ejemplo, este es el primer software, ¿eh? Vamos a ir ubicando porque hay varios. ¿Vale? Hay varios. Human Trends. Human Trends es la matriz, la que hoy en día es la matriz. Es la matriz y es el primer software que hacéis, donde ahí estás dos co-founders iniciales, que es tu hermano y tú. Cuatro amigos de la carrera que dijimos vamos a hacer algo. No es un software como tal, era un laboratorio de datos. Hacíamos, pero ibais por encargo, ¿no? Sí, exacto. ¿Sí? Era como una consultoría de IA en 2020 y empezábamos así. Antes del estallido Antes del boom de GPT, cuando la IA no era sexy. Vale. Bueno, ya, ahí estabais. Entonces, ponme un ejemplo. Sí, por ejemplo, uno de los primeros casos de uso que, como nosotros hacíamos extracción de información masiva de fuentes abiertas, vamos a decirlo así, ese OSINT, el primero que nos trajeron era un asesor político. No vamos a decir nombre. Vale. Era un asesor político que tenía... No, igual no es acá en España, es en Sudamérica. No, seamos elegantes, no vamos a decir nombres. Y esta persona tenía 100 analistas escuchando todo el rato la televisión con un lápiz y papel, anotando cuando al político que aconsejaba lo mencionaba. 100 analistas. Tenía 100 analistas. O sea, era alguien importante. Era estrecha cerco ahí. Sí, a nivel nacional. Ya lo dejamos ahí. Bien. Y claro, decía, bueno, ¿cómo hago para automatizar esto? Estaban escuchando la radio, la televisión, leyendo la prensa. Y bueno, hicimos un backtrack y dimos con un extractor de información de televisión. Era una IA que se conectaba a la televisión en directo, a la radio en directo, y bajaba esta información, la transcribía y hacía análisis de sentimiento, hacía similaridad de textos y encontraba menciones de entidades, que en este caso podría ser el nombre del político o del partido, y les daba contexto y analizaba el sentimiento si era positivo, negativo o neutro, y bueno, eso permitía hacer una estrategia de comunicación. Eso fue el proto TrendSights. Pero eso en 2020 era mucho más difícil de hacer. Sí. Ahí, bueno, ahí era un poquito donde entraba nuestro expertise, de que luego de ese caso de uso, le fuimos agregando Twitter, le fuimos agregando Instagram, le fuimos agregando TikTok, y entramos en el mercado sin quererlo ni verlo del social listening, media monitoring. Entonces así
nace el primer gran software que es nuestro buque insignia a día de hoy, que es TrendSites. Básicamente el spotter de tendencias. Vale, o sea, este es entonces ya el primer software. El primer software. Estamos en 2021 acá. Vale, Trend Insights. Vale. TrendSites. Vale. Y este producto ya es algo más paquetizado, ya es algo más SaaS, ¿no? Es un SaaS. Nosotros ponemos un analista a gestionar la plataforma y uno te puedes conectar a las fuentes de información, TV, radio, prensa escrita incluso también, y prensa digital, puedes sumar redes sociales. Entonces, desde ahí ya, de toda la información que bajas, la analizas y puedes llevar a cabo distintas acciones en distintas verticales. ¿Quién es vuestro cliente ahí? Nuestro cliente acá, trabajamos mucho con agencias, mucho con partidos políticos, trabajamos esto por medio de licitaciones y demás. Luego también trabajamos con empresas grandes, como pueden ser Paramount, por ejemplo, o como pueden ser empresas como Comscore, que es una empresa del Nasdaq 100, que ellos hacen escucha de medios también, pero le agregan una parte más de llevada a la comunicación, ¿no? Gestión de reputación y demás. ¿Cómo entrabais en ese tipo de cliente? ¿Eran los Business Angels estos que teníais? Al principio sí, y luego mediante SEO también nos fueron encontrando, mediante afiliados que comercializaban la plataforma y tenían una estructura de ventas y introducían el software junto con otros, porque esto es una industria bastante vieja, el social listening. Estamos hablando de que tienen 25 años por lo menos, y hay big players como Brandwatch. Claro. ¿Ahí cuál era el valor diferencial que vosotros ofrecíais? O sea, todos los medios en el paquete base. Ese era nuestro... paquete base. En el paquete base... ¿Qué costaba? Y en ese momento costaba $499 en 2021. Hoy evolucionó ya, está más ad hoc. Es bastante más caro, ¿no? Que $499. Claro, yo recuerdo herramientas de social listening años anteriores y demás, y es que todas eran muy caras. Sí. Es un mercado que... O sea, vosotros entrasteis a derribar bastante en el sentido de que yo te doy una gran escucha a un precio reducido. Exacto. ¿No? Y la fiabilidad era buena. Sí. Los mismos sigue a día de hoy y no es un software que tengamos 1000 clientes, además tenemos 60 clientes, muchos son recurrentes, otros no, otros contratan por periodos. Bueno, o por pero me informes dices que el puntuales. precio ha evolucionado, o sea, debe estar cercano a los $1000. Más o menos. 60 clientes. Empieza por ahí. 60.000 de MRR. No es tan recurrente, pero... No está, vale, pero bueno, o sea, teniendo en cuenta la estructura que tenéis, no me suena mal. No, está bien. No me suena mal. Vale, este es el Trend Insights. Vale. Y este aquí, ¿cómo os lleva al segundo? Pues nosotros al final, como te digo, entramos vamos a decir, a resolver casos de uso muy concretos en las verticales de MarTech y SalesTech principalmente. Entonces, uno de nuestros Business Angels es un consultor muy renombrado en la industria de la educación, Max, supongo que verá este capítulo. Un saludo. Un saludo a Max. Y lo que nos presentó eran pues, casos en donde universidades, online primordialmente, intentaban optimizar su embudo de ventas. Al final, el principal objetivo era resolver pains o trabas en ese embudo con IA. Ese era el principal objetivo. Y nos dimos cuenta que la mayoría era por falta de cualificación de leads o falta de foco, más que en el equipo de ventas. Entonces, lo que propusimos era a partir de todo el camino que tiene el lead desde que entra en la parte alta, en la parte alta del funnel hasta que llega a la parte baja, vamos haciendo un recording de todo ese camino del lead y le asignamos diferentes scores a lo largo de su trayectoria en el embudo. Entonces, en la parte alta, en función de la procedencia, en función de lo que hizo hasta la primera contactación, le vamos a asignar un score de qué probabilidad hay de que te conteste, ya sea un WhatsApp, un email, una llamada. Ese es el primer score. Yo siempre me he preguntado, ¿de dónde narices sacáis la data para darle ese número? O sea, bueno, eso es en función de lo que dejan o no. Ya en función de ahí, también puede ser un outreach por LinkedIn. O sea, al final el medio de contactación fue evolucionando mucho. Sí. Nosotros al final es la data que deja en el CRM, es la data que empezamos a utilizar. Claro, para que la gente lo entienda, ¿vale? El tema del lead scoring es que al final tú vas recogiendo, digamos, intereses de gente, ¿no? La gente viene a tu página web, te deja un formulario o se apunta a una newsletter o hacen cualquier cosa, ¿no? Y tienes un primer contacto, ¿no? Ese primer contacto luego
va a seguir teniendo distintos puntos de encuentro, ya puede ser en redes sociales, una newsletter, volver a la web, ¿no? Y entonces tú lo que quieres, digamos, es que de todos los contactos que tienes hay gente que tiene un interés más firme y hay gente que tiene un interés más tibio. Exacto. ¿No? Si está más caliente, tiene un interés más firme, tú le das una puntuación más alta, entonces tú lo que haces es darle scoring a todos los contactos para que los de ventas se centren en los contactos calientes. Exacto. ¿No? He hecho un recopilado aquí de idea. Entonces la idea es, en función de la etapa en la que esté en el embudo, pues al principio el score va a ser si te va a contestar o no y cuál va a ser la acción más probable que te acerque a cerrar la venta. Y en la parte baja del embudo, el score es si va a convertir o no. Entonces le asignamos un score en función de la etapa en la que está. ¿El score va asociado a una recomendación de qué hacer? Sí, ya desde el 2020 hasta hoy evolucionó bastante. Es lo bueno, ¿no? Decir, a este llámale. Exacto. ¿No? A este llámale o a este mándale esto con un informe que diga esto. Entonces así el score aumenta. Al final es qué probabilidad es la que haga que ese score aumente y se acerque al 100%, que sería lead no calientísimo, ¿no? Que es cuanto más alto. Bueno, claro, lo que quiere al final alguien de ventas de decir, oye, tengo cuando algo funciona, ¿no? Puede ser una universidad, lo que sea. Tengo 200 leads aquí en un panel. Claro. ¿A quién le tiro un primero? Email a todos o qué hago, ¿no? Y tienes ahí pues unos fueguitos, ¿no? Justo, trabajamos con esto es una consultoría estratégica, son softwares, son algoritmos, profesos para cada universidad, porque están basados en sus datos. Primero los anonimizamos, ahí la parte de IA ética, de Human Trends, ¿sí? Y no trabajamos con datos de ubicación, ni datos de género, ni datos de país. Esto es bastante agnóstico de todo eso. Vamos más a la acción en concreto. Vale. Que nos da mucho más información en lo que necesita, en lo que requiere, por qué programa preguntó, cuánto tiempo estuvo en la sección X de la web. Todo ese tipo de información se baja, se estructura. Tenemos diferentes procedencias, no es solo lo que deja o lo que hace en la web. Vino desde Facebook Ads o vino desde un cool calling, vino desde LinkedIn. ¿Qué posteo hizo en LinkedIn que le llamara la atención? Toda esa información son señales que alimenta un algoritmo y que de manera agnóstica puede inferir si un lead está mejor preparado que el otro para cerrar. Y como te decía, eso fue evolucionando y hoy en día incluso lleva asociada una recomendación que tú, si estás en HubSpot o en Salesforce, trabajamos con los CRMs bastante potentes, tú vas a tener ese contacto con el score y una recomendación asociada. Entonces, claro, esto se integra con muchas herramientas de marketing y con CRM. Con CRM principalmente. ¿No? Es un add-on, ¿no? Exacto. Que tú pones. Vale. ¿Y esto qué vale? Esto, tiene diferentes ranges, pero el ticket medio está entre los 10 y los 20K al año, más o menos. Vale, o sea, ya es una herramienta más corporate ya, ¿no? Exacto. O sea, y son más que nada consultoría, porque lleva un reentrenamiento de los modelos, no es que se da llave en mano. Es una herramienta en este caso que no es un self-serve, no es algo que tú puedas ir, servirte, ponértelo y se ha acabado. Exacto. Sino que, claro, para hacerlo bien con esta herramienta necesitas saber que viene una acción de un consultor aquí, ¿no? Y te dice, oye, vamos a ver tu embudo de venta, ¿no? Vamos a implementar la herramienta, bien, vamos a integrarla con tu CRM, pum, la integramos. Ahora vamos a ver cuáles son tus procesos, tal, y a partir de ahí habilitáis todo el scoring y hacéis el seguimiento. Y además nosotros entramos en una etapa en donde, por ejemplo, HubSpot tiene un lead score. Pero lo tiene. Lo tiene. Son reglas que o se amoldan poco o son bastante genéricas. Ahora con la implementación, por ejemplo, de los Copilot en Dynamics, que es otro CRM de Microsoft, pues te vas encontrando algo que va evolucionando un poquito más, pero claro, no toma decisiones basándote en todo el ecosistema de adquisición de información. Estamos hablando de que tal vez se basa en los conectores que le puedas agregar al Dynamics. Entonces tal vez otros fuentes de información se quedan relegadas. La gracia es entrar en donde estos lead scoring no llegan y hacer algo bien ad hoc para lo que quiera. Y eso el ROI es inmediato. Por eso nosotros la prueba de concepto inicial, el algoritmo lo hacemos gratis. Le damos un tiempo para que el equipo contraste y demuestre el ROI mediante viendo que los que se le asigna un alto score se convierten y le damos un mes para probarlo. Y ya luego cuando se demuestra ese ROI es cuando se procede a la implementación completa y ya a la facturación. Claro. Y esto tiene un alto grado de ¿cómo se llama? De repetición, o sea, de compran y vuelven a comprar y
Pero eso te lo dejas ahí, ¿no? O sea, entiendo que es un add-on que sigue ahí y pagas una mensualidad, ¿o no? Exacto, pagas una mensualidad y ya luego al trimestre también se va disminuyendo, porque al final los reentrenamientos son más al inicio. Sí. Y ya luego, conforme entiende la canalización del dato, ya se adecúa y entiende los patrones, porque al final... Y entonces ya vas pagando menos. Exacto, vas pagando menos porque el reentrenamiento es menor. Se pueden hacer retoques en momentos en donde tal vez lances una oferta, o cambies de CRM, o cambies de sistema de adquisición de leads, ¿no? O agregues un canal nuevo. Ahí se puede reestructurar el modelo y todo eso va incluido en esa mensualidad o ese pago al trimestre que se suele hacer. Vale, y de ahí, digamos, o sea, ahí, ¿cómo vendéis esto? Eso es pura conexión mediante embajadores que tenemos también, que están conectados con personas de alto rango en universidades. Eso no tiene marketing. Porque esto está verticalizado en universidades. Principalmente sí. Trabajamos, aunque también trabajamos con hospitality, tenemos varios concesionarios de coches que también lo utilizan para empoderar al vendedor final. Todo va a donde hay más que nada una venta que puede ser no tan largo plazo, no una decisión si compro un curso o no. Hay muchos rangos de tiempo en el que se decide o no, pero suelen ser, por ejemplo, en septiembre, pues la mayoría elige en 2 semanas o 3 semanas, ya viene viendo cursos a lo largo del verano y en 2 semanas se termina de decidir si compra un curso de SEO o no. Entonces ahí entra la inteligencia que puede arrojar un sistema como Lead Scoring AI para que ese tiempo se reduzca, ¿no? Entonces son ese tipo de métricas a las que vamos. Mejorar el tiempo de conversión, bajarlo de 20 días a 4, por ejemplo. Vale. El tiempo de primera contestación, antes tardaba 30 días en contestarnos o en responder los primeros follow-ups a dejarlo en menos de una semana, ¿no? Todo ese tipo de cosas que hacen que al final el ROI crezca. Oye, ¿y esta red de embajadores cómo la montáis? Pues fue bastante orgánico. Empezamos con el Business Angel y luego se fueron adicionando... De contacto a contacto. De contacto a contacto. Esto es algo que no tiene marketing, el lead scoring, porque es algo bastante... Claro, el hilo fue sacar algo muy chocante, viene la CNN, de la CNN a los Business Angels... Y de los Business Angels a las empresas. A los casos de uso y empezar a proliferar. Y un equipo de tecnología, de desarrollo tecnológico muy, muy potente que se mantiene. Bueno, no, a ver, claro, si no lo estuvierais haciendo bien, o sea, la gente al final... Y saber responder a las demandas que vamos teniendo entre los diferentes casos de uso. Cuando validamos, paquetizamos y construimos, ¿no? Y siempre que se pueda automatizar lo suficiente como para no perder calidad. A nosotros lo que nos interesa es utilizar primero modelos explicativos para las diferentes use cases y automatizar mientras no se pierda calidad. Si se pierde calidad, pues termina siendo algo como lead scoring, que estamos viendo de cómo poder hacerlo más SaaS, por así decirlo, y que escale, porque es algo que da mucho juego y tiene mucha fidelización entre los compradores, suelen estar muy contentos con el resultado, pero claro, el hecho de que tenga que haber siempre un analista atrás haciendo reportes, adecuando el modelo, hace que pues, su capacidad de escalabilidad esté más limitada, ¿no? ¿Vale? ¿Y esto lo seguís manteniendo? ¿Y de aquí tenéis muchos clientes? Bueno, sí, ahora mismo yo no estoy muy al día pero vamos, habrá unos 10, 15 clientes. 10, que son universidades principalmente. Sí, eso creo que a lo largo del estadio de vida. Ahora creo que hay menos en recurrente. Vale. Pero bueno, se suele mantener, suele ser algo con bastante adopción. ¿Y cómo pasáis a lo siguiente? ¿Cuál es el hilo conductor? Hemos tenido varios SaaS que han caído en el olvido, B2Cs, B2B2Cs. Uno de ellos, por ejemplo, se llamaba My Identity, que lo que hacíamos era un traqueo de la huella digital en la Deep Web. Lo que hoy en día puede hacer un NordVPN o alguna de estas VPNs. Eso lo hacíamos también, los lanzamos a la par con TrendSites. Y tuvimos 500 descargas, lo vendíamos a €1 al mes. Ahí lo que nos mató fue el targeteo del ICP. Lo targeteamos mal, fuimos a gente joven que por la vulnerabilidad, su privacidad ya la tienen totalmente ultrajada con las redes sociales y pues nos comemos un rosco, como se dice, ¿no? Y ahí ya pivotamos y metimos eso en TrendSites también para un monitoreo y al final como era monitoreo de medios, pues tenía más o menos encaje.
Ese fue otro que no proliferó. Después Tomate AI, que era un copilot. Pero no me metemos mucho, simplemente para nombrar que no todos son casos de éxito. No, por supuesto, pero está bien que expliques también dónde nos funcionó. Luego Tomate AI. Era de Automate, era Tomate. Automate.ai. Y era un copilot de mensaje. En mensajería se conectaba a WhatsApp, se conectaba a Gmail y al Microsoft Outlook. Sí. Y te ayudaba en función de los hacías un RAG de la IA, pero con diferentes PDFs y demás, cuando todavía ChatGPT no ofrecía agentes. Entonces, esto era en 2022, y podías craftear mensajes targeteados para atender a leads, nada más para Customer Success, ¿no? Vale. Y eso también vendió y tal, pero lo descontinuamos justo este año. Vale. O sea, esa no salió. Esa no salió. Y ya llegamos a un punto en donde nos encontramos con inicios del 2025 y aparece a finales de 2024, ya estábamos ahí con el SEO para IAs y aparece... Pero aquí me faltan algunas. No, pues si teníais 5, ¿no? Uh-huh. Bueno, Human Trends es la matriz. Human Trends, Lead Scoring, Trend Sites, LLM Metrics, y por mi parte, que es un spin-off de Human Trends, tengo otra que va por mi lado de geología, pero eso es ajeno a Human Trends. Vale. Geología, y ya nos vamos a LLM Metrics. LLM Metrics. Vale. LLM Metrics. Bien. ¿Qué hace esto? LLM Metrics es una solución que nace un poco de, como digo, use case de clientes en donde nosotros ya le trabajamos una vertical. Como teníamos su confianza en cuanto a IA, pues 5 o 6 clientes a la vez nos dijeron en un timelapse de 5 meses, estamos hablando antes de verano de 2024, estamos recibiendo leads de ChatGPT. Vienen con la UTM de ChatGPT incorporada. Quiero saber qué es lo que preguntan para que salga mi business como referenciado. Vale. Entonces, bueno, empezamos un poquito a hacer... nuevo SEO. El nuevo SEO. Y hago un disclaimer, no soy experto en SEO. Nosotros hacemos IA. Pero bueno, empezamos a hacer este backtrack y somos curiosos, eso sí te lo puedo decir, somos curiosos por naturaleza, y nos empezamos a empapar de todo lo que había, consultando con expertos en SEO primordialmente para que nos asesorasen un poquito por dónde iba la tendencia. Y no era algo que había explotado, pero algo que se sabía que iba a empezar explotando ahora. Está explotando ahora, a eso donde... Entonces, bueno, esto es antes del verano de 2024, hace un año más o menos. Y empezamos a hacer un backtrack que básicamente agarrábamos las keywords de la página web del cliente, construíamos las preguntas más frecuentes que podían contestarse yendo a la página del cliente y las lanzábamos en ChatGPT y en Gemini y en Perplexity, y a ver cómo, hasta que descubrimos dónde empezaba a salir. Y luego nos fuimos dando cuenta de problemas que ahora luego nos metemos en materia. Pero así, haciendo ese pipeline, primero semiautomatizadamente y luego de manera automatizada, pues construimos lo que hoy en día está paquetizado en el SaaS, que es el LLM Metrics. ¿Qué hace? El LLM Metrics te permite traquear prompts, que no dejan de ser una pregunta que le puede hacer una persona en ChatGPT. Imagínate, antes pensábamos en keywords, zapatos cómodos, ¿no? O zapatillas cómodas. Lo podía buscar en Google. Hoy en día le vas a la IA y le das contexto. Me duelen los pies, ¿qué zapatillas me recomiendas para hacer trial o para caminar mejor? Entonces la IA empieza a contestar en función del contexto que le des en ese prompt, que es esa pregunta. Entonces pasamos de keywords a prompts. El LLM Metrics lo que te permite es encontrar esos prompts basándote en la información de tu sitio web, qué prompts son los más interesantes, qué preguntas está haciendo mi audiencia, y empezar a traquearlos las diferentes IAs. Y la información que obtienes, pues recibir recomendaciones para cada vez rankear mejor. Entonces al final es... Vale, o sea, yo entro en... Ahí ya lo he visto, pero hago para la gente. Sí. Me meto en vuestra herramienta. Meto mi URL, ¿no? Sí. Mi web. Y de ahí me saca una tabla, ¿no? Y me dice, ChatGPT. En ChatGPT apareces en estas consultas. No, principalmente lo que enfocamos es, se podría hacer eso, pero eso tendría un elemento oculto que es, yo tengo primero que elegir qué prompts voy a empezar a monitorizar para darte ese listado en el que ChatGPT te dice dónde apareces. Claro, o sea, no es que yo ponga la web y me saque cuáles son mis prompts que me dan tráfico, sino que yo monitorizo las consultas que yo quiero. Exacto. Eso es la manera más transparente de hacerlo.
Hay, por ejemplo, si te vas a SEMrush, como lo tienen es, o a Href, pones tu sitio web y te dan la visibilidad. Pero eso por detrás están ellos tomando una muestra de prompts, un sample, y monitorizan eso y se basan en esa visibilidad de tu marca para darte la visibilidad completa. Pero ahí lo que estás omitiendo es, vale, ¿y cómo yo sé si esa muestra es representativa o no? Entonces, nosotros lo que hacemos es darte una sugerencia de prompts que ya luego tú puedes elegir en función de dónde te quieras posicionar. Claro, o sea, la cuestión es que entonces, o sea, yo no saco una foto global de mi visibilidad, ¿no? Para hacer una foto global, la idea es saber escoger bien esos prompts. Nosotros tenemos diferentes herramientas dentro del LMO Metrics. Por ejemplo, claro, una te da el volumen, otra te da un mapeo general de cómo esos prompts hablan en función del contenido que tú tengas en tu web. ¿Vale? Entonces, con este tipo de herramientas hacemos sugerencias que están pues apuntando a contenido que tú ya tratas. ¿Vale? O sea, yo pongo la web, me saca unas sugerencias. Exacto. Y esas sugerencias me las monitoriza. Exacto. Las que tú elijas se asignes a un proyecto en función de la intencionalidad de búsqueda. Por ejemplo, puedes, como si fuesen cajones, yo quiero hacer un proyecto para mapear las keywords o los prompts informacionales. Luego, prompts más transaccionales, ¿no? O prompts que respondan a la parte alta del embudo, ¿no? El tofu. Entonces, puedes organizarlo en diferentes proyectos con cada prompt, tres prompts aquí, 4 prompts en este proyecto, y en función de todo eso, tú ya te metes y empiezas a ver esa visibilidad de tu marca respondiendo a esas preguntas en concreto, como la IA te tiene en cuenta para responder al prompt que hayas elegido. Vale. Y entonces aquí es ChatGPT, Copilot, Perplexity, todas, ¿no? Google Overviews, hay Overviews, Claude y sí, tenemos te saca todo el repertorio. Todas, vale. ¿Y ahí puedo meter competencia? Sí, al final nosotros cuando hacemos una extracción del prompt centrado en tu marca, también te vamos a dejar saber a quién menciona en esa respuesta. Entonces ahí ya tendrías unos insights referidos a tu competencia en ese prompt en concreto. Pero si tú luego creas un proyecto nuevo en donde en vez de centrarte en tu marca, te centres en una competencia, imagínate que soy el SEO manager de Pepsi y en vez de hacer un proyecto de Pepsi lo hago de Coca-Cola, pues sabría esos insights de Coca-Cola. ¿Vale? Al final nosotros hacemos un lookup en función de tu marca en el medio y vas a saber un poquito de la competencia dónde está dentro de esa respuesta de la IA, pero tú luego puedes entrar el proyecto si quieres crear uno explícitamente para entender tu competencia y tener mucha más información. Y la herramienta va un poco más allá, no lo sé, ¿eh? O sea, va un poco más allá en el sentido de, vale, yo ahora tengo una foto más o menos de cómo posiciono. Sí. ¿Vale? Tengo una foto de cómo posiciona mi competencia, ¿no? ¿Y ahora qué? Y ahora que nosotros tenemos un apartado que justamente esto un poco se fue construyendo en los 3 meses que tiene de vida la herramienta. Bueno, 3 meses desde el lanzamiento que fue en marzo, pero ya llevamos, como decía, desde... O sea, lleváis solo 3 meses. Desde el lanzamiento del SaaS. Desde el lanzamiento del SaaS. Pero con los early adopters, construyendo, iterando. O sea, cuando yo te contacté por LinkedIn, o sea, estaba recién. Sí. O sea, lo cacé rápido, sí, entonces. Vale. Es algo que fue nuevo. Los SaaS más, o sea, por ejemplo, es un ecosistema muy, muy nuevo. SEMrush anunció y Href anunciaron sus betas en noviembre del año pasado. O sea, no es algo que... No, es que es muy nuevo. Sí, es muy nuevo. No es que digas, no, para nada estoy diciendo que fueras tarde, ¿eh? No, al contrario. No, es imposible. Entonces, claro, nosotros al principio monitorizamos y claro, le faltaba la parte de ¿y cómo mejoro? ¿No? ¿Cómo hago para, o me quedo con esto y simplemente estoy en el awareness, ranqueo y en qué posición, pero ¿cómo hago para seguir? Y es ahí donde incorporamos un agente de IA que se llama LLMO Agent, que es esa parte de recomendaciones en donde tú te puedes ir y en función de la información que saquemos de la respuesta de la IA, analizamos los sitios web referenciados, analizamos la competencia y te damos asesoramiento o recomendaciones puntuales a nivel de, por ejemplo, con qué links te interesaría hacer link building, con qué contenido te interesaría tocar para responder justamente la finalidad del prompt, ¿no? ¿Cuál es la intencionalidad del prompt? ¿Por qué la persona pregunta esto? Entonces, ¿cómo tienes que adecuar
tu contenido para que esté bien targeteado para responder esa pregunta. Todo ese tipo de preguntas llevadas al contenido, que al final el contenido es la manera en la que nosotros podemos influenciar a la IA. Porque salvo que te pongas a toquetear la base de datos estructurada de ChatGPT, que solo Sam Altman tiene acceso, ¿no? Pero la manera en la que tú pues estés... ¿Y qué tipo de recomendaciones te da? ¿Te da links? Te da links en los que ya están rankeando bien y tú te puedes apalancar en ellos, pues haciendo colaboraciones, comprando links también. Sí, no, cada uno y luego ahí se trabaja sus Nosotros links. te ponemos los links que más prolíficos están, que más prolíficamente están rankeando en ese prompt, es PR Collaboration. Ese es el primer insight que te damos. Luego, llevado a contenido que responda y que esté semánticamente relacionado con el core de la respuesta. ¿Te dice qué contenidos crear? ¿Qué contenidos crea? Y te da, por ejemplo, genera una guía que compare A y B. ¿Y puedo sacar un draft de ahí o no? Te ponemos un prompt que tú luego, si tienes alguna IA... Te vas a Gemini o donde sea y que te lo haga. Exacto. Al final ahí ya no entramos por el simple hecho de que, bueno, por ahora está arrancando y estamos puntualizando en los pains iniciales. Tenemos un roadmap del producto que luego lo podemos comentar y entraría más a... No, comentémoslo. Y entraría más a ayudar. Y luego también recomendaciones a nivel de post en redes sociales, que esto es gracias a que tenemos Trendsights, lo conectamos en el backend de LLM Metrics y no solo nos quedamos con la info de la respuesta de la IA, sino que las keywords que se utilizan en esa respuesta... ¿Para post para redes, pero para yo postear para ir a buscar gente que me postee? Para que puedas entender también cómo se está hablando en redes sociales de ese tema en concreto y qué posts han sido relevantes en los últimos años para que entiendas cómo se los comunica. Posts que son relevantes, pero ¿cómo utilizo eso? Pues te puedes sumar a la conversación, te puedes aliar con ese influencer para sumarlo a tu campaña. Vale, o sea, tú me vas a dar posts de gente, o sea, voy a localizar microinfluencers o influencers que estén posicionando bien, digamos, en esa conversación. Justo. Para que, oye, llegue una colaboración, oye, postéame o tal. Exacto. O que yo incluso... O te inspires directamente en ese post. O que yo participe en ese post. O que participes si es reciente, porque al final nosotros hacemos un traqueo de los últimos 4 años. Podría irme, ¿no? Y podría incluso yo construirme un pequeño agente, ¿no? Y decir, oye, pues de los que me haya, pues voy metiendo comentarios. Sí. Entonces, pues sería un poco spammer, pero... Bueno, pero al final lo que quiero decir con esto es que las recomendaciones van más que nada, se trabaja el SEO, pero es más una experiencia de si quisiese ponerle un tag, un growth hacker. O sea, te tenés que convertir en un proliferador de tu marca. Tienes que estar en muchos sitios. Claro, pero me va a dar, digamos, todo esto, y todo esto está pensado para... sobre todo agencias, consultores de marketing y demás, ¿no? Pero más para empresa final también, porque luego... Sí, al final un SEO manager, un content manager, podría usar estas recomendaciones para o bien mejorar su SEO o bien mejorar el contenido dentro del cual se alimenta el SEO, ¿no? Y me trae tráfico. Nosotros al final no queremos solo centralizarlo en el SEO porque entendemos que es una estrategia holística. Tiene que incluir desde la parte de relaciones públicas de la empresa, de la comunicación, esa parte de estrategia de contenidos para redes, estrategia de contenidos para el blog. Tiene que tener todo en cuenta porque hoy en día lo que tú postees en tu blog va a influenciar el SEO como lo tengas a nivel técnico. Cómo cargue tu página, qué cosas tengas, si tenés bien los headers, si tenés bien el esquema markup para que Google entienda rápidamente de qué va tu sitio. Todas esas cosas influencian, pero también va a influenciar la autoridad y lo reputado y la voz que tenga tu marca. Hoy en día, para diferenciarse es cómo de autoridad, cuánta autoridad perciba la IA que tienes en ese tema. Y si... por ejemplo, links externos de peso, tienes backlinks de peso, eso es algo que cambia el juego. O sea, tú puedes posicionar en la IA de la noche a la mañana teniendo backlinks de peso y que tu marca no sea muy conocida. Ahora, si quieren, te cuento un ejemplo. Ahora, o sea, al final, a mí me saca un informe de las acciones clave, ¿no? Exacto, de las recomendaciones que en función de lo monitorizado, ¿qué tendrías que hacer esta semana? Porque son informes semanales. Y esas recomendaciones son a nivel semanal. ¿Qué tendrías que hacer esta semana, por lo menos, para rankear, basado en lo que estamos viendo? Vale. La semana siguiente se hace una extracción y se ve y se actualiza esas recomendaciones en función de esa extracción que se haga esa semana y así a lo largo del tiempo. Entonces tú tienes tu pool de prompts
que vas a monitorizar y las acciones en concretas para rankear mejor en cada uno de esos prompts. Vale, interesante. Vale, y te he cortado antes en una parte que era importante. Explícame un ejemplo. Sí, un ejemplo ¿qué estás viendo que posiciona, que posiciona y que funciona bien? Un ejemplo con el spin-off de Human Trends, Groundwater AI. Esto viene a mi lado geólogo. Vale. Hacemos AI Analytics para empresas del agua. Desde lo que es optimización de pozos para extraer agua y demás, y que puedan ahorrar a nivel de coste energético y ahorre de agua, ¿no? Esto es un poquito mi naturaleza de geólogo y como teníamos el expertise de IA, nos metimos ahí. Pues esto empezamos sin marca, simplemente eran con actores en diferentes lugares de la hidrogeología, que es la materia en la que nos estamos metiendo, pero yo, como venía de este lado y empezó a crecer en paralelo con LLM Metrics, dije, bueno, vamos a rankearla en la IA desde el vamos. Entonces lo que hicimos fue, hay una página muy famosa, se llama iagua.com, y pusimos un posteo ahí, 3 artículos en LinkedIn muy, muy, muy targeteados, y como es un nicho que no está muy explotado, enseguida con esas 2 cosas que estuviesen bien indexadas, empezamos a aparecer en la IA a las 2 semanas de lanzar la marca. Lo que quiero decir con esto es que... Bueno, claro, pero ahí era un nicho... concreto, pero hay grandes actores. Por ejemplo, hay marcas como Veolia, como Aguas de Barcelona, que también tienen su rama de analítica. Pero nosotros, siendo una startup que hacía 2 semanas que habíamos lanzado, ya estábamos posicionando cuando alguien preguntaba a empresas que pues hagan IA para el agua, ¿no? Vale. Que suele ser un mercado muy targeteado, pero que hay muchas soluciones que te pueden ayudar con eso, ¿no? Incluso grandes firmas como Acciona tiene su rama también que hacen esto, ¿no? Y nos rankean y rankeamos nosotros gracias a pequeñas acciones de eso, de posicionar acá en un dominio muy reputado y con unas keywords bien seleccionadas. Entonces, oye, ¿vosotros que tenéis datos? Sí, pues posiblemente vosotros tengáis más datos que el resto. ¿Cómo está el mapa de la búsqueda ahora mismo? O sea, ¿qué porcentaje te aventurarías a decir que ya es aparición en IAS o versus Google tradicional? Pues hay un informe que a mí me gustó mucho, estuve después hablando con el CEO de la empresa que lo hizo, se llama la página, es una agencia creo que estadounidense, se llama One Little Web, que hicieron un resumen usando SEMrush del tráfico hasta 2025, hasta marzo de 2025, sí. Y ahí decían que bueno, Google sigue siendo el rey supremo, que tiene unas 1.500 millones de visitas hasta anualmente, pero que la IA, por ejemplo, creció un 87% a nivel interanual. Un 81% a nivel interanual, sumando ya 55.000 millones de visitas, ¿no? Entonces, claro, la diferencia es 1.500 millones de visitas contra 55, hablando de números, billions sería, ¿no? Que eso es... O sea, 150 billions. No, 1.500 billions, sí, contra 55 billions, que en español... claro, o sea, que aún es un rango muy... Es un rango muy, que no hay comparativa, pero que la IA en 2 años dando guerra ya creció el último año con el apogeo del GEO, el AEO, el LMO, creció un 81% a nivel de tráfico. Vale. Entonces, eso lo que marca es una tendencia que cada vez más las IAs... Sí, pero el AI Overview se acaba de lanzar hace poco. Claro, eso no entró... Ningún informe aún recoge eso. Todavía no. Hay que ver los datos cuando se actualicen. Si tú ahora el AI Overview de Google lo sumas al paquete general de las IAs, sí, ahí cambia. Amigo, ahí cambia el juego, ¿no? Ahí cambia. Y además el AI Overview lo que hace es disminuir el clic, pero aumentar las impresiones. Los tráficos, perdona, nosotros llevamos muchos proyectos de SEO y muchos proyectos caídas del 35%. Sí. Estaba el gráfico del cocodrilo, ¿no? Que te seguía el coso y pum, caía en los clics. Y parecía un... Claro, claro, es el gráfico diabólico. Sí. ¿Vale? Pero bueno. Y entonces, ¿hacia dónde vais? ¿Cómo estáis escalando esto del este software pues ahora? Primordialmente nosotros nos estamos centrando mucho en agencias, ¿vale? Aunque también colaboramos con SEO freelancers para que prueben la herramienta, validen
nos interesa mucho ese feedback inicial, pero principalmente estamos llegando a agencias y a marcas que ya tienen un equipo de SEO incorporado, ¿vale? Y pues están teniendo la necesidad de rankear ya, ¿no? Y es self-serve, ¿no? Entiendo esto. Bueno, sí. Tiene una parte de self-service, pero también ayudamos mucho en el onboarding porque para resolver dudas con una demo inicial y bueno, ayudando con unos informes tal vez iniciales que si necesitan para mapear, y ya luego cada equipo tiene su manera de hacer sus informes y se encargan ya ellos también de continuar el uso de la plataforma. ¿Ya hay mucha competencia? Hay un par de competencias, principalmente están Ahrefs y SEMrush, pero que todavía la tienen en beta, sus soluciones. No están, al final, como vienen de los líderes del SEO tradicional, tienen su pata de SEO para IAs o vale. AI Search Engine Optimization, ¿no? Pero no están copando el mercado. Hay un player muy... Bueno, están empezando. Aquí vino precisamente al podcast el vicepresidente de marketing de SEMrush. Sí. Mira. Y bueno, estaban ahí en ese punto, estaban a punto de lanzarlo. Vino hace unos 6 meses y estaban a punto. Claro. O sea, lo insinuó, pero no lo dijo. Claro. Pues creo hasta donde yo sé están en beta. No sé si ya sí, no, están en beta. Están en beta. Luego tienes en Estados Unidos, por ejemplo, Profound, que son para más que nada enterprise, o como yo lo veo. No sé los precios porque los tienen ocultos, pero por fuentes externas, pues no es barato, ¿no? Luego tienes a Otterly AI, que también es algo más, es barato. Por ejemplo, esos precios empiezan en 29, 10 prompts creo que son, 29 al mes. Sí. Una cosa así, son austríacos. Luego tienes Peak AI, que son alemanes, que ellos un poco más caros, que creo que su precio está más o menos como los nuestros. Bueno, es que este va a ser un mercado enorme, ¿no? Yo lo que veo, y esto me lo confirmó hablando con gente de SimilarWeb, que, por ejemplo, las grandes firmas de SEO, esto luego le pueden preguntar a la persona de SEMrush, me dijo, estamos esperando quién termina de copar el mercado para una adquisición, no sé. Eso me comentaron. No sé, no digo que sea, pero esto me lo dijo una persona de SimilarWeb bastante conectada, que era... O sea, su estrategia es... Por lo menos la de SimilarWeb... SEMrush son muy grandes, no, sí. Son mucha gente y tienen poder ahí porque, bueno, o sea, cuando vino soltó cifras impactantes, ¿vale? A nivel de negocio, a nivel de... Soltó cifras impactantes. O sea, su estrategia directamente es... De SEMrush no lo sé. Yo sé de SimilarWeb. Ah, de SimilarWeb. SimilarWeb. Vale. De SEMrush no lo sé. Estabas hablando... No. O sea, SimilarWeb está diciendo, oye, me espero y lo compro. Esto es lo que me dijo hace un mes y medio que hablamos con ellos, que estaban interesados en lo que estábamos haciendo y demás. No, nosotros estamos expectantes del mercado. Y el que asome la cabeza primero... Nos lo llevamos. No dijo explícitamente, pero insinuó que van por ahí los tiros. Que luego su estrategia pueda cambiar y saquen su propio software, ya ahí cada uno, ¿no? Esa es parte de su roadmap. Pero por ahora nosotros estamos centrados principalmente en el mercado español. Estamos teniendo presencia en México por medio de los que ya son usuarios de otros software de Human Trends. Entonces están probándolo, hay muchos interesados, estamos creciendo muy orgánicamente y ya probando también incursiones en Estados Unidos mediante ads y demás, y otros referidos que nos puedan hacer. ¿Cómo es el volumen de clientes aquí? ¿Se puede tener algún dato? ¿Tenéis algo? Sí, tenemos a día de hoy, estamos por cerrar el número 25. ¿Vale? Como digo, la mayoría son agencias y marcas. Y hay muchas marcas también de educación, que son clientes de otro software que tienen esta necesidad, que fueron principalmente los que nos plantearon... me estoy recibiendo leads que vienen recomendados a mis cursos desde ChatGPT. Entonces esos fueron los primeros clientes que cerramos. Y fueron también los que nos impulsaron un poco a construir el software. Y a partir de hoy llegan clientes de diferentes lugares, desde LinkedIn hasta referidos, de recomendaciones profesionales, incluso hay gente que nos ha recomendado en congresos. Ahora estamos lanzando el programa Embajadores, que bueno, aprovecho y digo que... Sí, por favor, creo que traías un detalle, ¿no? Sí, los que nos estén viendo, si quieren hacer el free trial y luego comprar algún paquete de la solución, Marketeers 15, ¿vale? Tienen un 15% de descuento. Vale, pues lo dejaremos, luego lo pondremos en las descripciones y todo, pondremos ahí el enlace y el descuento para todo el mundo.
para este software que, bueno, puede monitorizar tus prompts, digamos, en las IAs, y te va a dar recomendaciones para posicionar en ChatGPT tu negocio y, bueno, todas estas recomendaciones para posicionar en las IAs, que va a ser muy importante. Justo. Y bueno, entonces eso, básicamente nosotros tenemos estos 3 canales, los referidos, Ads y LinkedIn, que suelen ser los que más nos trae. Al final, de LinkedIn también estamos incorporando el SEO como tal, que ahí ya vienen fuentes como ChatGPT también, nos ha traído referidos, estamos también apuntalando ahí. Vale. Al final es sé tu propio ejemplo, ¿no? Entonces nuestra propia marca, nuestro propio software sirve para impulsar también nuestra marca en la IA. Entonces ahí va de la mano mucho con el SEO, es decir, tienes que tener un buen SEO para poder hacer un Excel y empezar a rankear con Geo, pese a que puse el ejemplo antes de la marca de AI Analytics para el agua, pero es un nicho muy, muy, muy reducido, ¿no? En nichos más grandes, en donde hay más competencia y demás, pues el SEO sí es bastante importante y no hay tantos hacks como para aparecer de la noche a la mañana. Ya. Hay truquitos igual, ¿eh? Por ejemplo, Reddit es un muy buen lugar para estar, que si también es un nicho. ¿Incluso mercado español? Yo creo que sí. Al final no hay un caso que te pueda decir, por lo menos en nuestro, pero sí he leído casos de éxito de marcas que pues con SEO orientado a Reddit o en Quora se han posicionado bastante bien en alguna prompt específica. En las IAs, Sí, llevado a la IA principalmente. Vale. Porque ChatGPT, Perplexity le dan mucho peso a sitios como Reddit. Más que nada para tomar información, no tanto para referenciarlo, pero sí para entrenarse bueno, porque con la contenido. estructura del pregunta-respuesta en Reddit... Exacto, es directo, y en Quora también funciona muy bien. Está muy bien también para tenerlo en cuenta. Oye, y ahora como creador, no sé si decirlo creador de software o emprendedor de software, sí. ¿Qué le dirías a los emprendedores, digamos, que quieran empezar con un negocio de software? Pues yo sé, cualquier aplicación de IA, cualquier wrapper de IA, ¿por dónde tirar? O sea, ¿cómo crearías tú, digamos, alguien? Imagínate que tiene menos capacidades técnicas o que venga menos de una background de código. Sí. Por eso se está hablando mucho, ¿no? De herramientas de agentes, sí, cursos. N8N. Sí, N8N para automatización. Vale, pero ¿cómo les dirías que monten su stack tecnológico para sacar sus soluciones de software? Vale, iba a ir por la pregunta por otro lugar, pero yendo a stack tecnológico, para mí, si no sos una persona técnica, lo que primero te recomiendo es que aprendas las nociones técnicas básicas para que si quieres construir un MVP, lo puedas hacer con una herramienta de Cursor y tengas un resultado que sirva. O sea, Cursor. Cursor para mí es algo que si te gusta pensar cosas y las quieres materializar rápidamente, Cursor o Lovable o Vercel son herramientas que con prompts puedes tener un primer look and feel de la idea que tienes en la cabeza y eso te puede servir para validar rápidamente. Entonces eso es para mí como fundador visionario, esto te puede servir mucho para validar. Ahora, que después lo pongas en producción, yo lo que te diría es, pues, búscate algún co-founder, algún CTO técnico que puedan ayudarte a mejorar pues, el proto SaaS que hayas hecho con alguna de estas herramientas. Que luego te sigas apoyando en este tipo de herramientas para seguirlo incrementando sus capacidades, está bien, ¿vale? Más si son un equipo reducido y tienen que iterar rápido, pues la IA te puede empoderar mucho. Ahora, ya luego cuando vayas a producción vas a tener que tener otros tipos de testeos para que no te suba cualquier banana, ¿no? Como decimos en Argentina. Más en stack tecnológico, pues tener bien automatizados los puntos en donde no sea un overkill en el sentido de gastes tiempo pues mandando emails, con el follow-up, aunque soy muy pro de la humanización del Customer Success, y es más, nosotros ahí más que nada está bastante humanizado el follow-up, el hablar con el cliente, más que nada en etapas iniciales, porque ahí va a estar el verdadero oro, ahí te van a dar ese feedback. Entonces, si vas a incorporar automatización, que esto sea un poquito más adelante. Al principio escucha bien a los primeros usuarios, luego lo que se añadiría a este proto SaaS que haga o a este primer MVP es un monitoreo de las acciones del usuario. Entonces, con el feedback, pues puedes usar, hay una que se llama Twipla,
por ejemplo, que te graba la sesión del usuario, aceptan el coso, el privacy y el terms and conditions, y puedes grabar la sesión del usuario anonimizada, simplemente se ve el cursor, pero sabes en dónde se está cayendo el lead, dónde está haciendo más clic, y eso sumado con las preguntas que le hagas a los primeros a los early adopters, pues te vas a ir dando una idea de por dónde tenés que prunear ese proto SaaS que estás haciendo. Entonces yo me apoyaría en herramientas de IA que me den información de los usuarios, de su uso, de cómo usan la herramienta, y herramientas que me ayuden a desarrollar rápido, por lo menos al inicio. Entonces esas son los dos stacks tecnológicos. Y ya luego, yendo a apertura de negocio, conseguirte un experto en el área en donde quieras resolver un pain, y que ese experto tenga amigos o relaciones rápidas que te puedan servir como prueba de concepto, que los puedan usar, puedas validar que resuelves eso, y enseguida el siguiente paso sea que te puedan comprar rápidamente. Y eso, darles un descuento, darle algo que te puedan referir con otro, y así. Y así es como nosotros por lo menos hemos crecido la mayoría de nuestro software a un número de clientes que pues se hace sostenible. Vale. Y ya no estás perdiendo dinero, ¿no? O pedaleando en balde, como también decimos. Oye, qué buenos consejos. ¿Y qué visión tenéis? O sea, de todas las soluciones que tenéis aquí. ¿Qué visión? LLM Metrics creemos que estamos, sabemos por la respuesta del mercado que estamos con algo bueno. Porque es el que más rápido adopción ha tenido en tan poco tiempo. Sí. ¿No? Hemos traccionado mucho en poco tiempo, y bueno, si bien estamos cosechando sobre errores del pasado que nos han hecho acelerar en el go-to-market y demás, y como digo eso, en validar rápido, basándonos principalmente en el feedback. Pero el LLM Metrics es el producto que vemos que puede hacer un quiebro en el grupo, ¿no? En Human Trends, y cambiar la pauta, ¿no? De cómo estamos. Que veníamos creciendo paulatinamente con Bootstrap, pero el LLM Metrics puede ser el primer producto que digamos, bueno, vamos a un VC que nos ayude ya cuando termine. O sea, ¿vas a abrir ronda? No hay abierto nada todavía, pero no estamos cerrados. En el resto sí que es más, bueno, no es una estructura que es sostenible en el tiempo y está bien, pero el LLM Metrics es algo que sí necesitaría, llegado el momento, un boost, por lo menos para saltar a los diferentes mercados, ya que vamos a competir directamente con, por ejemplo, empresas que están ya en Y Combinator, ¿no? Yeah. Entonces ahí ya es otro ámbito, o empresas que ya tienen o están respaldadas por un VC que les puso 2 millones, por ejemplo, ¿no? Competencia nuestra, y nosotros somos full bootstrap. Claro. Entonces, bueno, ahí ya en función de cuando validas y tienes una base de clientes, ya es cuestión de crecer y poder llevar esto a más. Y ahí es donde entro, donde si ves que funciona y las gallinas que entran, pues no son más de las que salen, ¿no? Perdón, no son menos que las que salen, entonces hay un crecimiento, pues es meterle gasolina al motorcito que ya funciona. Está muy bien. Oye, pues vamos a seguir de cerca esta evolución. Desde luego que el proyecto tiene muy buena pinta. Una historia bien curiosa. La vuestra me ha encantado conocerla. Así que nada, os deseamos mucho éxito. Seguiremos de cerca. Gracias, Bob. Y nada, que vaya todo muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues seguimos. Un abrazo. Claro.